Quiero hablarles acerca de la superioridad de Jesús. Así que vamos a usar, no vamos a leer los 2 capítulos completos, pero vamos a usar 2 capítulos de la Biblia. Hay una carta en la Biblia, que es una carta muy interesante, es un libro, pero bueno, es una carta realmente, y es la epístola a los Hebreos. Ahora, no hay como tal, no tenemos la referencia directa para saber quién escribió esta epístola. Algunos han dicho que fue Apolos, otros que fue Priscila, otros que fue el apóstol Pablo. Sin embargo, no tenemos una precisión. En lo particular del apóstol Pablo, por sus 16 cartas que él escribe y la manera como él escribe, todas son iguales. Particularmente no creo que haya sido el apóstol Pablo. Sin embargo, el contenido de esta carta es muy interesante. Fue escrita a hebreos cristianos y a hebreos no cristianos. Y si usted quiere entender realmente la superioridad de Jesús, usted quiere comprender de una manera bíblica quién es Jesucristo, usted necesita leer la carta a los hebreos. Así que permítame entonces introducir con lo siguiente. Mire, el hombre vive en una caja. Una caja. Yo le voy a pedir al pastor una caja, pero parece que se le pasó una caja. ¿Para qué tenemos una caja? Una caja. Así que quiero que ustedes usen su imaginación conmigo. Esta caja, con este orificio aquí adentro, vivimos nosotros. Esto es el mundo natural de nosotros. Adentro de esta caja es el mundo natural de los seres humanos. Todos vivimos en esta caja, dentro de esta caja. Pero ¿qué pasa? Que el hombre usa su imaginación, o el hombre quiere saber lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Fíjense, acaba por ejemplo de ocurrir un accidente. Sí, imagino que todos deben saber el hundimiento del Titán, del sumergible, que ellos quieren ver cómo observar los restos o el barco del Titanic, porque bueno, hace ya más de un siglo se hundió y está ahí, pero está a 4.000 metros abajo. Y sin embargo, algunos han podido bajar a ver. Algunos han corrido con la suerte de lograr ver algo del Titán, pero ahí está. No lo han podido sacar. 4.000 metros para abajo. No pueden llegar. Es algo realmente inaccesible para el hombre hasta el momento. Así que ahora imagínense lo sobrenatural. El hombre lo que hace es, metido en su caja, abre un pequeño orificio por algún lado, busca imaginativamente algo, se imagina algo, abre un huequito dentro de su caja natural y trata de buscar lo sobrenatural. Sin embargo, mi querido hermano, nosotros los seres humanos no tenemos la posibilidad de poder, humanamente hablando, descubrir lo sobrenatural, de poder salirnos de la caja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, en el mundo existen 4.200 religiones. Ahora, todas ellas se centran en el hombre. Todas las 4.200 religiones se centran en el hombre. Por ejemplo, el hinduismo, una especie de sincretismo, no tiene como tal un fundador. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque como estamos metidos en nuestra caja, cualquiera de ellos se le ocurre abrir un pequeño orificio y usan su imaginación y crean un Dios y aseguran que es un Dios y terminan con muchos seguidores. Entonces el hinduismo es una de las religiones que tiene demasiados dioses, imaginativos por supuesto. No sé si ustedes han visto los dioses que se han imaginado ellos, ¿no? Hay, por ejemplo, mujeres y tienen como 8 brazos y lo presentan, por ejemplo, desnudas. Los hombres también en posiciones como esta posición y también con 10 brazos por todos lados. No sé por qué se imaginan tantos brazos, para qué tantos brazos, pero así es el hinduismo. El budismo fue fundado por Buda. Buda, él fue antes de Jesús, obviamente. Él creía que alejándose de la sociedad se podía alcanzar el nirvana. Murió de gula, murió de sobrepeso, porque él no pudo controlar su manera de comer.
Él pensaba que aislándose él podía lograr encontrar la paz. De hecho, él fue uno de los que dijo: he buscado el camino y no he hallado el camino. No he encontrado el camino. John Smith, por ejemplo, fundó el mormonismo. Ahora, entiéndame esto: el cristianismo, el mormonismo es considerado cristianismo, porque ellos predican o creen en Jesús, y voy a usar las comillas, en Jesús. Otra vez, el hombre está en su caja natural y abre un pequeño orificio para tratar de descubrir lo sobrenatural. Así que John Smith tuvo unas revelaciones, unas supuestas revelaciones especiales, escribe un libro, y para el mormón el libro de John Smith es mucho más importante que la Biblia. La Biblia viene a ser un segundo plano. La revelación de John Smith es mucho más importante que la revelación de Dios en su palabra. Así que John Smith termina siendo adorado por sus seguidores. Por ejemplo, el confucianismo, fundado por Confucio. Esto no es nada más, hermanos, que la moralidad. Aquellos que con la ética, aquellos que con la moral creen que pueden ser mejores personas, que la sociedad lo que necesita son personas éticas y moralmente bien, para ellos tener una mejor sociedad, y sencillamente, son las personas que se basan en la moralidad, son las personas, aquellas personas que creen que yo soy bueno, pero yo no hago nada malo, yo no agredo a nadie, yo no ofendo a nadie, yo no hago nada malo. Ahora, permítame recordarle otra vez: el mormonismo es considerado cristianismo. Sin embargo, mire usted, observe usted, que realmente si lo plasmamos en la palabra, no es cristianismo. Dentro también del cristianismo, el catolicismo se considera cristianismo. Ahora, pero mire lo siguiente: el representante del cristianismo católico, del catolicismo, es el Papa. A él se le ha dado un título, y es el título de vicario de Dios. Eso no es más que quiere decir que es Dios en la tierra. Dios en la tierra, con poderes que se le ha otorgado o ha adquirido, y tiene poder para absolver y para hacer como él considere. Termina siendo una persona venerada, idolatrada. Pero el cristianismo del primer siglo, ese no fue fundado por Pedro, ese no fue fundado por hombres pecadores, igual que usted y que yo. No. Hubo un hombre que fundó esa religión, esa verdadera religión. ¿Quién fundó el cristianismo? Cristo. Él inauguró el cristianismo, él fundó la iglesia. Ahora, escuche bien. Dios se hace hombre. ¿Se mete dónde? ¿En lo sobrenatural? No, se mete aquí, hermanos. Mira, Dios desciende, se hace hombre y se mete ¿dónde? En la caja. ¿Para qué? Para hablarle al hombre. No voy a abrir un hueco, no voy a inventarme algo. Confucio, Mahoma, por ejemplo, el Islam fue fundado ¿por quién? Por Mahoma, un profeta. Y él pensó que con la espada, a punta de espada, iba a convertir a todo el mundo. Supuestamente también son cristianos, porque creen en Dios. Pero no, ¿cómo a punta de espada? No es que el Señor dijo: no es ni con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Entonces, por supuesto, no, tampoco está allí. Si usted observa todas las religiones, y les estoy hablando de las principales religiones realmente, de lo que tiene más del 35% de la población, están consideradas en estas religiones. Así que Cristo vino a la tierra, hermano, se metió ¿a dónde? En la caja, pero no ha abierto un orificio. Ahora quiero que observemos bíblicamente un poco acerca de esto. Dios entra en la caja de lo natural. Por definición, el hombre no puede, el hombre natural no puede escapar a lo sobrenatural. No podemos meternos en una cabina telefónica religiosa y transformarnos en Superman. No puedo meterme en una cabina religiosa y ser el Superman ahora. Budas,
Mahoma y todos estos personajes que han existido. Así que cuando Dios irrumpió en la caja, lo hizo en forma humana. Y el hombre de esa forma humana, el nombre de esa forma humana es Jesucristo. Jesucristo. Esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico y el resto de las religiones. Quien es adorado en el cristianismo es Cristo. La figura es Cristo, la cabeza es Cristo, quien nos motiva es Cristo, quien nos ha salvado es Cristo, quien nos ama es Jesús, quien dio su vida por nosotros es Jesús, y quien nos dio ejemplo y caminó en esta tierra es Dios hecho hombre. Ahora, hermanos, mira, no importa, ¿sabes? Hay una expresión que a mí realmente no me agrada mucho, pero es esa expresión que dice: no importa lo que usted crea o qué religión siga, todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones conducen a Dios. No, hermano, sí importa realmente, importa muchísimo en lo que tú creas, importa muchísimo en quién tú crees realmente. Así que vaya por favor a Hebreos, usted trajo Biblia, versículo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo, de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ahora, hermanos, mire, observemos paso a paso estos primeros 4 versículos. ¿Cómo ha hablado Dios en estos tiempos? ¿O cómo ha hablado Dios desde que Él se ha revelado a este mundo, desde que Él creó el mundo? Bueno, uno lo dice aquí claramente. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿a quiénes? A los padres. ¿Por quiénes? Por los profetas. Por los profetas. Entonces encontramos una revelación progresiva. La verdad, pero incompleta. Lo que está mostrándonos esta primera parte del versículo es una revelación progresiva, una verdad, la verdad de Dios, pero incompleta, todavía no se ha completado. Debemos entender que el Antiguo Testamento no tiene errores de ningún tipo, no hay falencia, no hay errores de ninguna manera. Si no entendemos el Antiguo Testamento, realmente no podremos comprender lo que se escribe acerca de quien se habla en el Antiguo Testamento, que es acerca de Jesús, de Cristo Jesús. Ahora, hermano, mire, el mensaje proviene ¿de quién? De Dios. Observe usted, Dios habiendo hablado. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién ha hablado? Dios. No un hombre. Dios ha hablado. Él ha hablado de muchas maneras. Él ha hablado durante mucho tiempo. Él ha hablado de muchas ocasiones, en muchas formas. Él se ha manifestado a través de quién. Bueno, ha usado primero a sus profetas, a los hombres usa comunes y corrientes para traer su mensaje. El Antiguo Testamento es tan solo una parte de la verdad de Dios, pero no es su verdad parcial, no es su verdad completa, pero es completamente su verdad. En la revelación de Dios, su revelación progresiva, en preparación a su pueblo para la venida del Hijo de Dios, lo que hace el Padre Dios es que prepara a su pueblo para la venida de Jesús. Todo el mensaje está centrado en Jesús. Pero entonces observe usted lo que pasa. Él viene, se mete a la caja y entonces luego dice: pero en estos últimos días ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. Por su Hijo. Observe, Dios hablando, no el hombre hablando. A veces nosotros hacemos caso a lo que los hombres hablan, a lo que los hombres dicen. Otra vez, a uno se le ocurre, mira, ahorita hay un movimiento creciente, pero por ejemplo,
no recuerdo ahorita el nombre, pero sé que hay una mujer que ella dice que es Cristo encarnada. Y tiene muchísimos seguidores. Había también un puertorriqueño, si mal no estoy, que también aseguraba que era Jesús en la tierra. Y a mí lo que me impresiona es que arrastran demasiados seguidores. ¿Por qué? Mira, en Colombia, por ejemplo, fue uno de los primeros países donde se fundó a ver cómo se pronuncia la religión de Lucifer, que adoran a Lucifer, es decir, a Satanás, el luciferismo. Y en Colombia es uno de los primeros países donde se estableció el templo de Lucifer. Hermanos, les puedo asegurar que los templos de Lucifer son mucho más llenos que esto, hermano. 3, 5 veces más. Hay a un hombre que se le ocurrió la idea, su imaginación, y decir: no, hay que adorar a Lucifer, él es Dios, él ganó, él es Dios. Así que por el mensaje ahora de estos últimos tiempos viene por Jesús, por el Hijo. Una sola manera, Jesús, no hay otra. Él dijo: yo soy el camino. Buda dijo: he estado en la búsqueda del camino, no he conseguido el camino. Los restos de Mahoma están en su tumba, sus huesos están en la tumba. Confucio murió y está en la tumba. Pero Cristo, por el Hijo, una manera, no por el hombre, una manera. Así que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora observemos algo interesante: la preeminencia de Jesús. Así que quiero primero mostrarles la preeminencia de Jesús. Mire, versículo 1, 2 al 3. Perdón, versículo 2 al 3. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, quiero leerte este escrito que conseguí, que alguien dijo lo siguiente. Alguien dijo que Jesucristo había venido del seno del Padre al seno de una mujer llamada María. Vino a lo humano para que nosotros pudiéramos ir a lo divino. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Hermanos, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos los que están en este lugar somos creación de Dios. Porque todo Él lo creó, absolutamente todo. Pero no todos somos hijos de Dios. Mas a los que creen en su nombre, Él les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 nos habla claramente. Esta es la característica entre los hijos de Dios y los hijos de oscuridad, los hijos de desobediencia. La Biblia nos muestra hijos de rebeldía, hijos de obediencia, hijos de luz, hijos de oscuridad, hijos de Dios, hijos de Satanás. Así que, hermanos, no todos somos hijos de Dios. Él se hizo hijo del hombre para que tú y yo llegásemos a ser llamados hijos de Dios. Efesios capítulo 1 lo dice claramente. Ahora somos de la familia de Dios si creemos en Jesús. Si venimos al conocimiento de Jesús, entonces podemos ser llamados hijos de Dios. Nació en contra de las leyes de la naturaleza. Una mujer virgen, con un vientre virgen, parió a un hombre, un niño, un bebé, varón, siendo virgen. Rompió las leyes de la naturaleza. Porque ni siquiera la inseminación pudo haber hecho eso, hermanos. La inseminación hubiese quitado la virginidad de la mujer. Pero él nació de una mujer virgen. Fue engendrado en el vientre de una manera sobrenatural, siendo la mujer virgen. Vivió en pobreza, lo criaron en la oscuridad. Y escúcheme bien, solo una vez
Solo una vez en su niñez cruzó las fronteras de la tierra donde nació, cuando debió huir porque Herodes estaba buscando para matarlo. Solo una vez. No viajó. No andaba saliendo del país a hacer viajes. No tuvo riqueza ni influencia. Tampoco tuvo una formación o educación en las escuelas seculares. Sus familiares eran del montón y no tenían influencia. En su infancia asustó a un rey llamado Herodes. En su niñez dejó perplejo a los sabios doctores. Como adulto gobernó el curso de la historia y de la naturaleza. Caminó sobre las olas y silenció el mar para poder caminar. Sanó a multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro, pero todas las bibliotecas del mundo no podrían contener los libros que se han escrito sobre él. Nunca escribió una canción, pero ha proporcionado material para más canciones que todos los compositores juntos de este mundo. Nunca fundó una universidad, pero ni siquiera todas las escuelas juntas pueden ufanarse de tener más estudiantes que Jesús. Nunca practicó la medicina, pero ha sanado más corazones enfermos que cuerpos enfermos los médicos. Este Jesucristo es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las disonancias y el sanador de todas las enfermedades. A lo largo de la historia hay grandes hombres que han llegado y se han ido, pero Él vive. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirlo, la muerte no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Ese es Cristo, hermanos. Quiero mostrarte algunas virtudes de Cristo. Quiero mostrarte algunas virtudes de Cristo, descrito por el escritor de Hebreos. Hermano, usted que vino por primera vez, he orado mucho por usted. Y sé que estás aquí porque Él ha entrado a tu caja. Él quiere venir a entrar a tu caja natural, a tu mundo natural. Porque Él quiere revelarse a ti como Dios, como lo que Él es. Él vino a la cruz a morir. Él se hizo hombre, se hizo carne. Los clavos no fueron su dolor. Las laceraciones de su cuerpo no fueron su dolor. Él aguantó todo eso por el amor que tiene por ti. Tú estás aquí de manera providencial y vas a regresar a casa de una manera diferente. Si hoy decides dejar que Él entre a tu mundo, a tu caja. Así que observemos algunas virtudes de Cristo. Mira, lo primero que quiero que veamos es el cumplimiento de las promesas. El Antiguo Testamento nos dice al menos en dos lugares, Jeremías 23, 18 al 22, Amós 3, 7, que a los profetas se les permitió entrar en los secretos de Dios. Sin embargo, en ocasiones escribieron esos secretos sin entenderlos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 11. En Jesucristo, esos secretos se cumplieron y se hicieron entendibles. Así que mire, su condición de heredero. Esta es la primera característica que vemos en Jesús. Se menciona una condición de heredero. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero aún así hay algunos que lo rechazan. Aún así hay gente que lo rechaza. Lo rechaza por la tradición. Tengo un discípulo nuevo, un joven, y su padre y su abuela un día le agarran a increparlo, y él llevaba una vida un poco alocada sentimentalmente, para no entrar más en detalles, ¿verdad? Yo no necesito saber los detalles. Así que ellos preguntan, y su abuela le dice: ¿y cómo estás, hijo, con las chicas? Él le dice: no, abuela, he decidido practicar la abstinencia.
Y el papá voltea y le dice: ¿qué pasa, muchacho? ¿Quién te está lavando el cerebro? Sí, seguramente es el pastorcito ese. Y él respondió y dijo: no, la Biblia me ha enseñado y me he encontrado a Cristo. Y ahora entiendo que Él es realmente mi Señor. Y por amor a Él, yo quiero honrarlo a Él y vivir en abstinencia. Aún así muchos lo rechazan, hermanos. Él es el heredero de todo. Todo esto le pertenece a Jesús. Pero aún así, gente le rechaza. Mira, lo segundo que quiero que veas es su condición de creador. La característica que dice: por quien asimismo hizo el universo. Así que observa, ahí en Hebreos, ahí estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en los cuales Dios nos ha hablado: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el creador, mi hermano. No hay evolución. Perdón que le rompa. Es como cuando un padre ha criado al hijo y siempre le ha dicho: no, Papá Noel va a venir, hijo, en diciembre. Y de repente el muchacho, cuando crece, se da cuenta que Papá Noel era papá. Y papá, ¿cómo me vas a romper el corazón así? ¿Cómo que Papá Noel eras tú? Yo pensaba que sí era verdad, Papá Noel, papá. Bueno, es lo que pasa en nuestras mentes cuando alguien nos dice la verdad, hermano. Nos sentimos defraudados. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que no hay creación? No, hermano, el creador de todo es Cristo Jesús. Él es el creador del universo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo creado fue creado. Por Él existen todas las cosas, mi hermano. Él es y dijo Dios en Génesis capítulo 1. Él es el que estaba creando todo. Él era el verbo. Y si ese verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Es el creador realmente. Mire, Él es el resplandor. Vemos el resplandor de Cristo, el brillo de su gloria de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Aquí resplandor, apaugama, envío de luz. Su ser es una de las siguientes características. Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Si tú quieres saber, nadie ha visto a Dios jamás. El resplandor de Dios es Jesús. La imagen de Dios es Jesús. Mira la parte administrativa, su administración. Hebreos 1:3, encontramos también su administración o sustento. Él sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, su sacrificio, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Su sacrificio, su exaltación. Esta es la última característica que vemos en estos versículos. Se sentó a la diestra ¿de qué? De la majestad en las alturas, es decir, Dios. Ahora, déjame mostrarte algo más. Jesús es superior a los ángeles. Y voy a leer simplemente el pasaje y a darte rápidamente algo para pensar acerca de los ángeles. Hecho tantos, versículo 5 en adelante. Hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás,
y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos son los creyentes. Esos son los creyentes. Ahora, ¿quiénes son y qué hacen los ángeles? Hermanos, mira, los ángeles son seres espirituales. No tienen carne ni hueso. Sin embargo, tienen cuerpos. Cualquiera que sea la forma celestial de los ángeles, son capaces de aparecer en forma humana. Aparecen en otra forma, Mateo 28, 3 al 4. Los ángeles son muy inteligentes y tienen emociones. Lucas capítulo 15, versículo 10. Los ángeles no se casan y no pueden procrear. Mateo capítulo 22, verso 28 al 30. Al leer Colosenses 1, 16 al 17, parece que Dios creó a todos los ángeles en un solo momento. Los creó a todos y ya está. No hay más creación de ángeles. Los que hay son los que hay desde la creación. No están sujetos a la muerte. Apocalipsis 12, 4. Dios creó a los ángeles antes que a los hombres. Y Daniel capítulo 7, versículo 10 nos deja ver que hay millares, millones y millones de ángeles. Según Marcos 13, 32 y Judas 6, los ángeles no caídos, viven en todos los cielos. Los ángeles tienen un alto nivel de organización, tienen una organización muy bien estructurada. Mira, están divididos en rasgos. Ellos, por ejemplo, hay serafines, hay arcángeles, hay principados y tienen toda una organización. Están muy bien organizados. Son más poderosos que los hombres y los hombres deben invocar el poder divino para lidiar con los ángeles caídos. De acuerdo a Efesios capítulo 6, versos 10 y 12. Se nos pide fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ángeles y ángeles caídos. No son los ángeles que están a nuestro servicio. Los ángeles sirven a Dios y también a sus redimidos. Les ayudan velando por la iglesia, ayudándolos en la respuesta a sus oraciones, librándolos del peligro y dándoles aliento y protegiendo a los niños. Además, sirven a quienes no son salvos, anunciándoles el juicio o infligiéndoselos. Hermano, esto es más o menos someramente, porque no puedo entrar por razones de tiempo en un estudio exhaustivo de los ángeles, pero Jesús es superior a los ángeles, a todos los ángeles. En Hebreos 1:4 dice superior ¿en qué? En título. Mira cómo dice Hebreos 1:4, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Así que, ¿en qué es superior a Jesús a los ángeles? Bueno, superior por su título, ¿verdad? El resto de los versículos del 4 al 5 usted lo puede notar allí. Voy a ir avanzando. De esto surge una pregunta. ¿No tuvo Cristo siempre un mejor nombre? ¿Por qué dice que heredó más excelente nombre que ellos? ¿No tuvo siempre un más excelente nombre? Sí. Escuche bien, sí. Pero obtuvo otro. Siempre fue Dios, pero se convirtió en el Hijo. ¿Comprende eso? Siempre fue Dios, pero se convirtió en el Hijo. Superior, ¿por qué? Porque recibe adoración. Superior, ¿por qué? Por naturaleza. Superior, ¿por qué? Por su existencia. Superior, ¿por qué? Debido a su destino. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La tragedia de rechazar la salvación, mi hermano. Capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Así que lo primero que quiero que observes es la advertencia a los convencidos intelectualmente. Mira el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. Así que lo primero que vemos es una observación a aquellos que tienen a Cristo intelectualmente en sus cabezas. ¿Usted es cristiano? Sí, claro. Mira, hay personas que explican bien acerca de Cristo, hablan muy bien de Dios, hablan, tienen a Dios en la boca, pero no se niegan a sí mismos cada día. Toman su cruz y siguen al Señor. Así que te voy a dar 3 razones por las que tú debes seguir a Cristo. El pasaje nos da 3 grandes razones para recibir la salvación, mi hermano. Lo primero, el carácter de Cristo. Lo segundo, la certeza del juicio. Habrá un juicio, hermano. Lo tercero, la confirmación de Dios. Él es nuestro Salvador perfecto. Así que ya voy a terminar. Voy a terminar leyendo el resto del pasaje. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de destruir al que tenía el imperio de destruir por la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Déjeme explicarle en 10 segundos esto. En el Edén, Dios dijo, el día que comas de ese fruto, morirás. Así que Satanás tenía el poder de la muerte. Él pedía muerte, tiene que haber muerte. Ese día Dios mostró su misericordia al hombre, sustituyó al hombre por animales inocentes. Y a partir de allí hubo un ritual de animales, pero otra vez vino Dios y se metió a la caja. Se hizo hombre, se metió a la caja de nosotros para Él tomar nuestro lugar. Entonces hubo muerte, por eso habla acerca de eso. Para librar a todos por el temor de la muerte, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, mi querido hermano, voy a volver a terminar a leerte lo que te leí hace rato de lo que dijo alguien. No sé quién lo dijo, pero me encontré esto y me encantó realmente. Alguien dijo que Jesucristo había venido desde el seno del Padre al seno de una mujer. Vino a lo humano para que nosotros pudiéramos ir a lo divino. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros nos hiciéramos hijos de Dios. Nació en contra de las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, lo criaron en la oscuridad y solo una vez, en su niñez, cruzó los límites de la tierra donde había nacido. No tuvo riqueza ni influencia, tampoco tuvo formación o educación en las escuelas seculares. Sus familiares eran del montón y no tenían influencia. En su infancia asustó a un rey, en su niñez dejó perplejo a los sabios doctores. Como adulto gobernó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y silenció el mar para dormir. Sanó a multitudes en medicina y no cobró por su servicio. Nunca escribió un libro, pero todas las bibliotecas del mundo no podrían contener los libros que se han escrito sobre él. Nunca escribió una canción, pero ha proporcionado material para más canciones que todos los compositores que han existido en este mundo. Nunca fundó una universidad, pero ni siquiera todas las escuelas juntas pueden ufanarse de tener más estudiantes que él. Nunca practicó la medicina, pero ha sanado más corazones enfermos que cuerpos enfermos los médicos. Este es Jesucristo, el estrella de la astronomía.
la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las disonancias y el sanador de todas las enfermedades. A lo largo de la historia hay grandes hombres que han llegado y se han ido, pero Él vive, hermanos. Herodes no pudo matarlo, hermano. Herodes no pudo matarlo. Satanás no lo pudo seducir, no hizo que Él cayera, hermanos. La muerte no pudo destruirlo y la tumba no lo pudo retener. Ese es el Cristo que quiero que conozcan en esta mañana. Ese es el Jesús que Iglesia Fuente de Vida adora. Por eso existimos como iglesia. Por eso no hemos abandonado la carrera. Porque Él es todo, Él es la razón de la vida, hermano. Cristo tiene que ser tu vida. Él puede ser hoy tu vida. Solo tienes que dejarlo entrar a tu caja. Déjalo entrar. No lo dejes fuera. Desde adentro tú no lo vas a conseguir. Él quiere entrar, Él quiere mostrarte lo sobrenatural. Él quiere llevarte a otros lugares, a entender otras cosas. Porque lo secreto es de Dios. Pero Él se revela a quien Él quiere revelarse. Hermanos, esto no es del que quiere ni del que corre. Es del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de ti porque estás sentado en este lugar. Pudiste haberte quedado durmiendo. Pudiste haberte quedado haciendo otra cosa, ir al deporte, ir a manejar bicicleta, ir a hacer cualquier cosa. Estás sentado aquí por un propósito. Él ha roto las cadenas del pecado que te tenían atado. Él fue el que murió por ti. Él te ha liberado. Él te ha sanado. Él quiere darte el título de hijo. De hijo. Tú puedes hablar con el Padre. Puedes venir con confianza al Señor. Pero es una decisión que tienes que tomar el día de hoy. Cristo es el centro de todo, es superior a todo, hermanos. Por Él vivimos, por Él sufrimos, por Él estamos aquí y por Él existimos. Incline su rostro y oremos al Señor, hermano.